Muy buenas tardes, estamos nuevamente un jueves más y como ustedes saben tenemos hoy día el programa Mujer Virtuosa. ¿Quién la hallará? Y hoy tenemos de invitada especial a una hermana tremenda en Dios y pues a muchos ya la conocen, pero otros tal vez no la conocerán. El día de hoy va a estar dando su testimonio, así es que estamos muy contentos de recibir aquí en Alfa Radio a nuestra hermana Cristel de Rodríguez. Bienvenida, hermana Cristel. Amén, hermano Héctor. Muchas gracias por permitirme ser parte de este programa y de Alfa Radio. Saludos a todos los que nos están escuchando y muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Amén, amén. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermana. Ella, si ustedes no saben, es la esposa de nuestro pastor Miguel Rodríguez de la iglesia Palabra de Vida. Es la primera dama de la iglesia, como le dicen las hermanas. Y bueno, hermana, a lo que hemos venido y quisiéramos escuchar, porque muchas personas, inclusive hermanos de la iglesia, desconocemos cómo fue que fueron sus inicios en el Señor, cómo fue que el Señor la trajo a sus pies. Amén, hermano. Pues yo cuando empecé a ir a la iglesia tenía edad de 14 años y empecé a ir a la iglesia gracias a Dios, por mi abuelita. Mm, Que me empezó a introducir en los caminos del Señor, pues yo era una joven en mi propio mundo, ¿verdad? Lo que hacen los jóvenes sí, sí. en su mundo, en su moda, con su música, en las cosas de este mundo envuelta. Pero gracias a Dios que mi abuelita, mi mami Lupe, como yo le digo, Oh, me empezó a invitar a la iglesia y empecé a ir junto con mis primas y empecé a ir a la iglesia y me llamó mucho la atención el ambiente, se sentía algo muy bonito, muy especial, aunque en el momento yo no entendía mucho lo que eran las cosas del Señor. En mi infancia sí siempre habíamos creído en un Dios, pero no solamente como las personas del mundo, ¿no? Que solamente creen, pero en verdad no claro, buscan de Dios, claro. no estudian en verdad la Biblia y solamente pues uno cree que por decir, oh sí, yo creo en Dios, ya uno ya tiene la entrada al cielo, ¿no? Sí, amén. Pero así yo estaba, decía así, yo era, según yo era cristiana porque yo creía que había un Dios, pero en verdad no seguía las cosas del Señor, ni tenía una relación con Él. Y cuando llegué a la iglesia por primera vez, me llamó mucho la atención una paz que se sentía, algo que yo en ese momento yo no podía explicar, pero se sentía algo muy bonito, algo que en todas las cosas que yo había andado en el mundo, en fiestas, en amistades, nunca había sentido algo como lo que yo sentí por primera vez en la iglesia. Y eso fue lo que a mí me impulsó a seguir yendo, era una paz, un gozo, algo que yo en el momento no podía expresar ni explicar, pero era algo que ahora entiendo, que era la presencia de Dios y que era el llamado que Dios estaba haciendo a mi vida. Amén. Y seguí yendo porque empecé a hacer amistad con los jóvenes de ahí, me trataron muy bien y era algo muy hermoso que yo podía sentir ahí hasta que hasta que unas semanas después mis primas, incluso antes que yo, decidieron bautizarse. Para mí Oh, eso era un paso muy grande. sí, Yo decía, no, yo no estaba lista, yo todavía pues me vestía como las personas del mundo, yo todavía tenía pues cosas del mundo que yo no todavía no estaba dispuesta a dejar. claro. Y yo decía, no, cuando me invitaban a tomar pues la doctrina o las clases que uno necesita para ser bautizado, yo decía, no, eso no es para mí todavía, yo todavía me falta mucho para aprender, me falta mucho para cambiar. Y esa era Sí. mi mentalidad, que yo tenía que ya llegar a un cierto punto para ya entregarme al Señor. Incluso la noche antes del bautismo de mis primas, que ellas se iban a bautizar, el Señor me levantó, y eso es algo que nunca se me va a olvidar, el Señor me levantó del sueño como a las 4 de la mañana y yo no me podía volver a dormir y era como un llamamiento del Señor a orar y me acuerdo que me arrodillé ahí en la cama y empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte como nunca lo había sentido antes Tremendo. y y
fue como una confirmación del Señor diciéndome, yo sentí que el Señor me dijo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para entregarte por completo a mí? Y el Señor como que en ese momento me reveló que yo no tenía que esperar hasta ya ser, por decir entre comillas, perfecta o ya estar lista, solamente necesitaba tener como un corazón y entregárselo al Señor y dejar que Él termine de hacer la obra en mí. Sí, amén. Entonces, ese mismo día me acerqué con el pastor, que en ese entonces era mi esposo, el hermano Eduardo Rodríguez Senior, que ya, pues el Señor ya lo llamó a su presencia, y le dije que me quería bautizar, y él, gracias a Dios, me dijo que sí, vio el deseo y vio el anhelo en mí de ser bautizada en ese mismo momento, y me bautizó, gracias a Dios, el 29 de septiembre del año 2000. Y ese día fue bautizada en el nombre de Jesús, y para mí, desde ese entonces, empecé yo a enamorarme cada día más del Señor. En ese entonces, pues nuestro pastor nos enseñaba mucho a leer la palabra de Dios, todos los días, 4 capítulos, una enseñanza muy bonita que nos dejó él, y una costumbre muy bonita también. Y yo recuerdo antes tratar de leer la palabra de Dios, y recuerdo que me dolía hasta la cabeza, porque era muchas cosas que yo no podía entender, y eso me desanimaba a mí de leer la palabra de Dios. Pero cuando recibí esa enseñanza también, le pedí mucho al Señor que yo quería entender su palabra, que yo quería conocer más de Él. Y empecé con la lectura de la palabra del Señor, y eso es, el Señor me empezó a hablar por medio de ella. El Señor, pues, como dice la palabra de Dios, ¿no? Es la que nos transforma, es la que nos cambia, es la que quebranta todo y nos ayuda a crecer en Él. Y desde ese entonces fui dejando todo eso que antes era como mi mundo, era mi todo, amistades. Empecé a dejar la música que tanto como joven me llamaba la atención. Empecé a dejar esa música que a Dios no le agrada, que no alaba al Señor. También el Señor fue obrando en mí, en mi vestimenta. Ya cuando antes me vestía como el mundo, ya ahora el Señor cambió hasta mi vestimenta, me quitó todas las joyas, el maquillaje, algo que antes no podía ni salir. O sea que, hermana, eso fue prácticamente es una acción de que el Señor le pone en el corazón, ¿no? No es que, porque le pregunto porque muchas personas creen que es que lo obligan a que no, que tienes que cambiar la vestimenta y tienes que dejar de pintarte y todo, y es el Señor el que provoca, ¿no? Así es, hermano. A mí en la iglesia nunca me hicieron sentir mal por mi vestimenta. Eso fue algo que Dios fue obrando en mí. Nadie me dijo que tenía que dejarlo, nadie me dijo que tenía que vestirme de cierta manera. Eso fue algo en el corazón que el Señor fue haciendo a través de mí poco a poco. Yo ya no me sentía a gusto en cómo me vestía o mostrar como mi cuerpo de una manera indecente, sino que cada vez el Señor me iba poniendo en mi corazón la manera que me tenía que vestir para agradarlo a Él y no agradarme a mí misma o al mundo, sino que agradarlo a Él, vestirme con modestia para Él, como se tienen que vestir, ¿no? Las hijas de Dios, cuando Claro. Dios ya ha hecho una obra en uno y Dios ya ha puesto esa convicción en uno, es que uno ya puede empezar a vestirse así, ¿verdad? Sí, amén. Pero sí, hermano, fue una obra que Dios poco a poco fue haciendo en mí por medio de ir a la iglesia, de leer la palabra del Señor, de empezar a tener esa relación con el Señor, que es muy diferente, hermano, a tener como una religión, ¿verdad? Sí, amén. Esto ya es una relación personal con el Señor, ya uno lo hace por amor a Él, por convicción, porque ya uno entiende que ya el Señor lo ha llamado a ser diferente. Amén, hermana. Y cuando usted llegó a los pies de Jesús, me imagino que antes usted tenía amigas, ¿no? Amigas que no conocían o no conocen del Señor. ¿Y qué pasó cuando empezaron a ver que usted ya empezó a cambiar, ya se vestía diferente, hasta el modo de hablar diferente? ¿Tuvo algún encuentro o alguna dificultad con algunas amigas que ya te lavaron el cerebro y etcétera? Sí, hermano, inclusive, pues como dice usted, pues todas mis amistades, ¿verdad? En la escuela, en ese tiempo estaba en la high school, 14 años, apenas empezando la high school, y tenía todas mis amigas que había tenido desde
la elementaria, ¿no? Desde cuarto, quinto grado. Mm, Amigas, porque yo decía, son mis amigas, ellas me van a aceptar igual, ellas me van a seguir, ¿no? sí. Teniendo esa amistad conmigo. Pero mientras el Señor fue haciendo ese cambio en mí, pues ellas sí se cuestionaban y me decían qué pasó, y yo trataba en mí, de pronto como principiante, yo trataba de explicarles, ¿no? Que era Dios haciendo una obra en mí, que y explicarles a ellas de alguna manera que ellas pudieran entender que esto era algo mejor, que Dios me había dado algo mejor. Amén. Incluso unas de ellas alcanzaron a ir a la iglesia, aceptaron mi invitación, pero Oh, lastimosamente pues no más fue de ir una vez y ya no quisieron volver. Y poco a poco, hermanos, sí me fueron como dejando de hablar, o ya se reunían en una parte diferente de la escuela y no me dejaban saber. Y poco a poco así me fueron dejando, porque pues ya uno en el primer amor, yo nomás quería era hablarles del Señor, quería expresarles todo lo que yo estaba sintiendo, todo lo que yo estaba experimentando, pero ellas no, pues no captaban, no entendían, ¿verdad? Uno cuando está en el mundo uno no entiende, ¿no? Las cosas del Señor muchas veces. sí. Y sí, hermano, pues poco a poco me fueron dejando, y pues yo fui mirando como ese rechazo, y pues ya, hasta que me quedé prácticamente sola, hermano. Fue un momento también como de prueba para mí, pero para mí lo más importante en ese momento era el Señor, y buscar más de Él, que no me importó, hermano, quedarme sola, sin amigos. Y pues sí, yo trataba de igual hablarles, de igual tratar de ganármelas para el Señor, pero lastimosamente no quisieron, ¿verdad? Y eso es algo que uno a veces tiene que aceptar, que así como no aceptaron al Señor, no reconocieron al Señor, pues muchas veces a nosotros también nos van a rechazar, y se van a alejar de nosotros porque ya no comparten, ¿no? Las mismas enseñanzas o las mismas creencias que antes. Sí, amén. Bueno, y Sí, entonces tomó la decisión por el Señor y ya se bautizó, su abuelita ya estaba bien contenta que usted ya, ya estaba llegando, la hermana Lupita. sí, amén, hermano, amén. Gracias a Dios que usó a mi abuelita para enseñarme este camino tan hermoso. Y sí, hermano, desde la edad de 14 años, pues, el Señor fue obrando en mí. En ese momento, incluso justo después de bautizarme, 1 o 2 meses, mis papás se divorciaron. Yo crecí en un hogar que había mucho abuso verbal y muchas veces abuso físico también. Pues era un hogar en el mundo sin temor al Señor, ¿verdad? Sin conocimiento a las cosas de Dios. Mm, Y así crecí en ese ambiente, pues del mundo, con cosas que uno experimenta a veces, ¿no? Cuando no tiene las cosas del Señor. claro. y, y pues ya llegó el momento que mis papás ya se separaron, se divorciaron. Fue un momento de prueba para mí, incluso me desanimé bastante, quise dejar de buscar las cosas de Dios, porque en mí yo decía, pero Señor, ya te estoy buscando, ya estoy tratando de hacer lo que a ti te agrada, y pasa esto tan fuerte para mí en ese momento, que mi hogar se destroza, se separan mis papás, y no de una manera pacífica, sino que de una manera con enojo, ¿verdad? Con incluso peleando por la custodia de mis hermanos y yo. Y y fue un momento de bastante prueba, y yo pues empecé a cuestionar las cosas de Dios, pero gracias a Dios que el Señor me mandó al líder de jóvenes, que me apoyó, me ayudó, me aconsejó que aún en las pruebas uno tiene que buscar más del Señor, y que a veces el Señor permite cosas para que uno, ¿verdad? Para enseñarle a uno algo, para fortalecerlo a uno en el Señor, para que uno también aprenda a buscar del Señor no solamente en las buenas, sino en las malas, y que en los malos momentos, en las pruebas, es cuando uno más tiene que buscar del Señor, y sujetarse al Señor. Y sí, gracias a Dios, hermano, que no dejé que eso me desanimara antes. Usé eso para buscar del Señor, para fortalecerme en el Señor, para fortalecerme en Él, y aprender a depender de Él. Sí, amén. Entonces fue un proceso en que el Señor la estaba sanando, la estaba ayudando, ¿verdad? Y
mencionó una líder de jóvenes, o Un líder. un líder de jóvenes. Ese líder le ayudó, o me imagino que como por líder, como siendo líder de jóvenes, ayudó a muchos jóvenes, pero entre esos jóvenes estaba usted. Sí, hermano, ese líder de jóvenes es ahora mi esposo. Oh, wow. en ese en ese momento no era pastor, en ese momento él era el presidente de los jóvenes. Oh, mire, mire Y de que. ahí, sí, y él miró que yo me estaba, cuando antes me sentaba adelante, ya me estaba sentando atrás, cuando antes me quedaba después del servicio a convivir con los jóvenes, ya me quería ir rápido. O sea, él empezó a notar que ya me estaba como enfriando o estaba dejando que, que esas cosas me afectaran mi vida espiritual. Y fue que él ahí me aconsejó y me ayudó mucho, mucho a fortalecerme en Dios, me dio muy buenos consejos que yo necesitaba en el momento para poder confiar en Dios, para poder entender que era un proceso de Dios, que Él me estaba pasando para fortalecerme, para para afirmarme más en Él. Sí, amén. Pero en ese momento él era el presidente de los jóvenes, sí. Claro, claro, y por supuesto en ese momento no nada que ver con que, aunque ahora es su esposo, ya vamos a hablar más adelantito de eso, pero en ese preciso momento cuando él era líder de jóvenes y usted necesitaba ayuda, nada que ver de pensar en novio, ni casarse, ni nada. Y No, me imagino que él tampoco. no, no, no. Al principio, nada, hermano, nada que ver. Pues yo tenía apenas 14 años, ¿verdad? Nada de eso estaba por mi mente. Y él también, pues, él simplemente, gracias a Dios, Dios lo usó para que me ayudara, ¿verdad? Para que me aconsejara. Uh-huh. Pero en ese momento simplemente, pues yo lo miraba a él como mi presidente de jóvenes y él me miraba pues a mí como una joven nueva que ocupaba, ¿verdad?, Claro. ayuda en el Señor, porque no tenía a mis padres en sí, no, a pesar de mi abuelita, no tenía ese apoyo en la iglesia familiar, pues, para que me impulsara Claro. a seguir yendo. Claro. Entonces, sí, gracias a Dios por nuestros líderes que muchas veces son los que nos ayudan, nos aconsejan, interceden por nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, en el camino ya usted fue siendo restaurada, el Señor la iba levantando y tuvo algún cargo o el Señor le permitió ya poder servir o qué nos puede decir. Amén, hermano. Sí, sí, incluso el primer ministerio que tuve fue ser maestra de niños y después sí, ya que fui pues creciendo en el Señor, pues ya me empezaron pues a tomar en cuenta porque vieron pues que uno se ha entregado, ¿verdad?, por completamente al Señor, y el anhelo de uno después de ser llamado por el Señor y pues que el Señor lo ha salvado es servir. Y sí, mi anhelo era servir y el primer lugar donde me permitieron servir es con los niños, que siempre ha sido, pues que aún sigue siendo todavía una pasión mía. Incluso al principio lo empecé a hacer, pero no me llamó mucho la atención. Sí. Me desesperaba muy fácil, esto por la edad y todo, pero gracias a Dios en ese tiempo había una hermana que ahora también es esposa de pastor, pero en ese momento era la líder de escuela dominical, nuestra hermana Mercy, y ella me enseñó mucho en lo que es con los niños y me inculcó mucho el amor y la pasión con lo que hay que servir a los niños. Y gracias a Dios ese fue mi primer ministerio y todavía es un ministerio que yo amo mucho y lo hago con mucho amor y con mucho gozo, y que sé que ahorita es algo muy importante en los ojos del Señor el trabajar con los niños. Pero sí, hermano, el Señor fue obrando en mí, fui teniendo experiencias con el Señor que a pesar de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, yo sabía que no había ya nada en el mundo. Yo en el mundo nunca había encontrado algo que me llenara, que me llenara de gozo, de paz, que llenara ese vacío que uno tiene en el corazón, que lo trata de llenar con cosas del mundo. Nunca en el mundo había encontrado algo que me hiciera sentir así como me sentía completa a pesar de pruebas, de luchas, me sentía con gozo, me sentía con paz, sentía que el Señor había llenado ese vacío en mí, que nada en el mundo se comparaba a lo que había yo recibido del Señor. Y eso es lo que a mí me impulsaba a no mirar atrás, a no volver atrás, que sabía que el mundo nunca me había traído algo bueno.
sino puras cosas Sí, malas, cosas que lo dejan sintiendo a uno aún hasta más vacío. Y claro. eso era lo que a mí como joven me impulsaba a seguir adelante, que era que el Señor me había dado un amor tan grande que aún ni mis padres ni nadie me podía dar, y que me había llenado de su presencia, y eso era algo que nunca iba a encontrar en ningún otro lugar. Y es lo que todavía le pido al Señor, que no se me olvide de donde Él me trajo, de donde Él me sacó, que no deje que Él se me que no me deje Él olvidar de eso, ¿verdad? De Sí, donde Él me amén. sacó y dónde estaba cuando Él me sacó para... Y eso es lo que lo anima a uno a seguir adelante, porque uno sabe que aquí en el Señor, en el camino de Dios, es lo que uno, es donde uno pertenece. Y es que en verdad en el mundo nunca vamos a encontrar nada como lo que el Señor nos da. Y Sí, eso es lo que amén. como joven a mí me ayudó a seguir perseverando en el camino del Señor. Sí, amén. Como dice la palabra, ¿verdad? Nos atrajo con cuerdas de amor. Amén, hermano. Amén. Y Muy hermoso ese versículo. Y sí, sí, es verdad. sí, amén. Gracias Bueno, a Dios. Sí. tremendo, tremendo lo que Dios ha hecho en su vida y bueno, el ministerio de niños en la iglesia es grande porque es como un ejemplo a seguir, porque los niños no solo son entretenidos, sino que también les dan conocimiento, les dan palabra, los Amén, amén. instruyen. Es más, los niños a Amén. veces saben más que uno de adulto. Cuando alguien pregunta alguna cita o algo, los niños ya saben. Y hay, en muchos lugares solo los entretienen mientras los padres están en la iglesia recibiendo. Pero Así es. aquí no, aquí sí les enseñan realmente lo del Señor, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, desde que yo empecé en el ministerio con los niños, es algo que siempre he admirado, que sí, aunque en otras iglesias sí he visto que más que todo lo sacan para que no distraigan, ¿no? O para que no perturben en el servicio. Aquí no, aquí lo Sí, sacamos para que ellos también aprendan a tener una relación con Dios desde pequeños, como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y sí, hermano, es algo que a mí me apasiona mucho, que desde niños, ¿verdad? Ellos podían aprender de las cosas de Dios, y que uno puede ser un impacto en ellos desde pequeños, que a uno le hubiera gustado, ¿verdad? Que desde niño lo hubieran traído a los pies del Señor, que cuánto dolor y cuántos errores no se hubiera uno ahorrado, ¿verdad? sí, Y amén. eso es lo que uno anhela para esos niños, que ellos puedan conocer al Señor desde edad pequeña, para que sigan creciendo en Él, y como jóvenes y como adultos sigan buscándole y sirviéndole a Él. Y bueno, hermana, cuéntenos cómo fue el proceso, digamos, porque como usted es esposa de pastor, sería interesante escuchar su testimonio de cómo fue que el Señor llegó a ese matrimonio con el que era su líder de jóvenes. Amén, hermano. Pues sí, ah, como dije al principio, ¿verdad? Que pues gracias a Dios en ese tiempo mi esposo era líder de jóvenes, y Dios lo usó para que yo no me desanimara cuando llegaron pruebas a mi vida Mm, muy fuertes para mí como principiante en los caminos del Señor. Y después de eso, hermano, pues yo incluso me creamos una amistad después de eso. Yo después de que él me ayudó a pasar ese momento tan difícil con mis padres, con mi familia, claro. yo le agarré mucho aprecio a él como líder y como hermano en el Señor, y de ahí empezamos una amistad muy bonita, que aún antes de cualquier interés romántico, era una amistad muy bonita, y él me aconsejaba mucho, Sí. y nos entendíamos muy bien, que creamos una amistad muy bonita. Incluso él en ese momento, pues, él tenía ya una joven que era ya su novia, Oh. pero nosotros hablábamos simplemente por una amistad, que nos entendíamos muy bien. Incluso yo le daba hasta a veces consejos, ¿verdad? Con su novia, porque no había Ah, ese interés, o sea, ok. no había ese interés en absoluto de algo romántico, era simplemente una amistad muy bonita, Sí. que yo le decía a él que él era mi mejor amigo, y él me decía: "Gaby, tú eres mi mejor amiga", porque podíamos entendernos muy bien y comunicarnos muy bien, ¿verdad? Mm, Y así duramos bastante tiempo, creo que más de 1 o 2 años, con una amistad muy bonita. Y pues durante todo ese proceso, pues él ya con la muchacha que él estaba viendo, pues no funcionaron las cosas, y se dejaron.
En ese tiempo también, pues Dios lo llamó él al ministerio, a la ciudad de Los Ángeles, y él salió como pastor soltero a pastorear en la iglesia de Los Ángeles. Y yo me quedé aquí en la iglesia de Whittier, que en ese momento, ¿verdad?, estaba siendo pastoreada por el abuelo de mi esposo, el hermano Eduardo Rodríguez. Mm. Y incluso cuando empezó él a pastorear en Los Ángeles, los jóvenes, ya era como una costumbre de los jóvenes ir a apoyar, ¿verdad?, a la iglesia de Los Ángeles. Era una obra pequeña que apenas también estaba empezando. Entonces la iglesia de Whittier y los jóvenes, los hermanos, les gustaba mucho ir a apoyar la iglesia de Los Ángeles, ya sea los sábados en la tarde que tenían sus servicios o los domingos en la tarde que también tenían sus servicios. Nos gustaba ir a apoyar la iglesia. Y Qué bonito. sí, y yendo a apoyar, pues él me expresó una necesidad que había en la iglesia, que no había maestras, o sea, eran puros almas nuevas, ¿verdad?, que estaban empezando a llegar, y había niños y no había quien los atendiera, quien los enseñara. Y él, con la amistad y la confianza que teníamos, él me dijo: necesito ayuda, ¿verdad?, en esta área con los niños. Y pues yo era maestra de escuela dominical, y sí, pues con permiso de mi pastor, yo empecé a ir los domingos a Los Ángeles a enseñarle a los niños, exclusivamente por esa razón. Empecé a ir a enseñarle a los niños. Era un grupito pequeño de niños, unos 5 o 6 niños en ese momento, y yo empecé a ir los domingos a enseñarles a ellos y apoyar a la iglesia de Los Ángeles. Y ya yo creo que fue ahí, hermano, que ya, pues mi esposo ya está, pues no estaba viendo a nadie, yo no estaba en el momento con nadie, que empezamos, ya, pues ya había como pronto ya ese interés ya romántico, ¿verdad? Ya habían pues ya sentimientos más, más Sí, claro. concretos. Pero sí hubo un temor en mí al principio, porque yo sabía ya que él era ya un pastor, ¿verdad? Ya no era un joven en la iglesia, sino que él ya era un pastor. Pero gracias a Dios por la amistad que ya habíamos sembrado nosotros, porque ya nos conocíamos muy bien, o sea, nos conocíamos en las malas y en las buenas, ¿verdad? Uno a veces, como uno de joven, como novio o está en un noviazgo, uno tiende a ocultar muchas cosas de uno, ¿no? Y Claro, se sí. cuida mucho porque no quiere que la persona piense menos de uno. Pero nosotros nos ayudó mucho que nosotros fuimos mejores amigos antes de cualquier otra cosa, y sembramos una amistad, y yo lo conocía a él muy bien y él también me conocía muy bien a mí, tanto que cuando empezamos ya a hablar como para noviazgo fue muy fácil, ¿verdad? Porque ya nos conocíamos muy Sí. bien. Yo ya sabía bien quién era él y él sabía bien quién era yo. O sea, nos habíamos visto en nuestros peores momentos, por decirlo así. Wow, y eso es sumamente importante porque Sí, para hermano. los jóvenes que están en periodo de casarse o que están orando por alguien, lo importante es primero fomentar una amistad sin ningún interés, por no andar, como dicen, picoteando por acá, con la intención de, sino que fomentar una amistad, porque en la amistad se conocen muy bien lo bueno, lo malo, lo feo, ¿verdad? Sí, hermano, así Y es. segundo, en la cobertura, o sea, usted fue obediente, le dijo: pastor, voy, y el pastor le dio luz verde en ese caso, ¿no? Sí, hermano, claro que sí. Incluso pues ya está hablando, pues él me dijo que me fuera por completo ya a apoyar la iglesia de Los Ángeles. Y aún así yo le pedí permiso a mi pastor, aunque dentro de mí no quería mucho dejar la iglesia por los jóvenes, por las amistades que uno tiene ahí, Claro. que había sido mi iglesia desde que me entregué al Señor. Pero sí había ese llamamiento en mí por ir a servir donde había necesidad, y sí, también con el permiso de mi pastor, pues ya me fui a congregar completamente a la iglesia de Los Ángeles para ya servir ahí como maestra, ¿no?, oficial, y como líder oficial de escuela dominical. Y ya, hermano, pues después de ahí, pues el Señor me permitió pues casarme con mi esposo, ¿verdad? Ujú. Después de tener un noviazgo y ya hablar más seriamente de todo, Dios nos permitió casarnos. Y hermano, quiero decirle que yo estaba bastante joven,
me casé a los 17 años Oh, wow. y mucha gente puede sorprenderse de eso, que era, pues sí, que estaba bastante joven, pero como le vuelvo a decir, había esa confianza en mí, no solamente en el Señor, claro, primeramente en Dios, que fue guiando nuestra vida, sino que también por esa base que ya teníamos nosotros. Yo no me estaba casando como solo por emoción o solamente por, ¿verdad? Por cualquier otra cosa, sino que yo ya sabía con quién me estaba casando. Sí. Y ya era un amor, por decir, un amor verdadero, porque no nomás estaba basado en un poco tiempo de conocerse, sino que ya había una base muy fuerte ahí entre los dos, y eso me dio a mí seguridad de casarme con él. Sí tenía reservaciones al principio porque yo sabía que al casarme con mi esposo iba a asumir también la responsabilidad que él tenía como pastor. Y eso era algo que sí, hermano, le puedo confesar que era algo que sí me daba mucho miedo al principio, porque yo miraba ese puesto como un puesto que es un puesto, ¿verdad? De honor, de privilegio, y yo no me sentía capaz. Yo dije, no, yo no soy, ¿cómo es? Yo no fui creada para eso. Yo era muy, muy extremadamente tímida, no era muy social, me costaba mucho hablar con personas nuevas. Uy, hermano, me terrificaba pararme en el púlpito, hablar en frente de personas. O sea, yo decía, no, yo no puedo hacer eso es demasiada responsabilidad, es demasiado, y yo no me creo capaz. Sí. Pero mi esposo fue muy sabio, y él no me presionó, sino que él dejó que también Dios terminara de hacer ese proceso en mí, y sí me casé con él a los 17 años. Pastoreamos juntos en la iglesia de Los Ángeles, pero gracias a Dios por mi esposo, que siempre ha sido muy sabio, y él ha dejado que Dios sea el que ponga el sentir en mí, y que él sea el que haga la obra en mí. Él simplemente ha orado por mí y me ha aconsejado, y gracias a Dios, hermano, sí he crecido bastante. Yo recuerdo la joven que era antes, y he mirado cómo Dios ha obrado en mí, me ha dado esa seguridad, me ha dado palabra, me ha dado esa confianza, ¿verdad? O sea, no soy nada como la niña que se casó a los 17 años, a la que soy ahorita. He crecido en Dios bastante, pero Amén. también ha sido porque me he aprendido a depender completamente del Señor. Como le dije al principio, yo al principio no tenía el apoyo de mis padres para nada en los caminos de Dios. Y cuando me casé, yo dije, Señor, tú siempre has sido mi sostén, tú has sido mi padre, mi guía espiritual. Y aún ya como esposa de pastor, siempre le he dicho, Señor, dame la gracia que necesito, dame la sabiduría que necesito para hacer todas las cosas. Y es el Señor, hermano, el que me ha ayudado, el que me ha guiado de joven, de niña. No tuve un buen ejemplo a seguir en mi hogar, en mi familia, de cómo se lleva un buen matrimonio, ¿verdad? Pero gracias a Dios es Dios el que me ha ayudado. Es Dios el que me ha dado la sabiduría y el anhelo que yo siempre he tenido. Cuando me casé con mi esposo, yo decía, Señor, ayúdame a ser esa ayuda idónea que Él necesita, tanto en el hogar como en el ministerio. Y mi anhelo siempre ha sido servir al Señor con todo el corazón. Todo lo que hago lo hago para Él y para su gloria, y por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por mí. Y sí Amén. fue un reto muy grande para mí en el principio, pero siempre pues en oración le pedí al Señor que me dé esa sabiduría, esa gracia. Y créame, no ha sido fácil, y han habido momentos donde sí ha obrado mi necedad, pero gracias a Dios, por Dios que lo ayuda a uno, le da la sabiduría. Y en los momentos más difíciles, recuerdo, hermanos, que sujetarme a mi esposo, ¿verdad? Que todo lo que haga en el hogar es como que lo estuviera haciendo para el Señor. Lo que hago en el hogar, lo que hago en la iglesia, lo estoy haciendo es para mi Señor. Y pues hasta el día de hoy el Señor me ha ayudado, ¿verdad? No soy perfecta, ¿no? Tengo mis errores, mis defectos, pero en mí todavía sigue, hermano, a pesar de todos estos años. Ya llevo con mi esposo 15 años de casadas, con 3 niños,
y todavía sigue en mí ese anhelo y ese deseo de agradar a Dios. Y no dejar, hermanos, yo creo que a veces uno lee de la mujer sabia en la Biblia y uno lo ve como mujer, uno lo ve como algo inalcanzable y uno dice, no, pero yo no puedo, ¿verdad? Y uno se mira sus defectos y las cosas que uno todavía le faltan. Pero todo es, hermanos, de no, como mujeres, no dejar que nuestras emociones nos dominen, que no dominen mis acciones, sino que todas nuestras peleas, nuestras luchas, nuestras batallas, pelearlas de rodillas y traérselas al Señor, nuestras quejas aún, nuestras peticiones, todo, llevarlo al trono del Señor y dejar que Él se encargue, que Él obre en uno, que Él obre en el esposo, que Él obre en los hijos, que Él obre en el hogar. Simplemente uno ponerse en las manos del Señor y dejar que Dios haga todas las cosas. Amén, amén. Bueno, no pudo haberlo dicho mejor, hermana Cristel, y qué tremendo testimonio, qué bonito cómo Dios obra, ¿verdad? Y cómo desde el principio, imagínese, desde que usted, desde los 15 años, verse ahí, jamás se imaginó, ¿verdad?, de todo lo que el Señor tenía para usted hasta este tiempo. Y No, hermano. es hermoso cómo el Señor va obrando en la vida cuando ya uno se dispone y toma la decisión, ¿verdad? Porque Así es. si uno está un pie afuera y otro adentro, y por eso es que el Señor le dijo, ¿qué esperas, verdad? Sí, amén. Y yo sé que hay cosas que usted no ha contado como esposa de pastor, que, por ejemplo, ah, no sé si lo pueda decir, pero hubo momentos difíciles en cuanto a economía, que no tenía ni para comprarle ropita a las niñas, eh, ¿verdad? Es todo eso, pero siempre esperando en el Señor, siempre confiando en el Señor a pesar de, ¿verdad? Sí, hermano, entonces primeros años de nuestro ministerio, puedo inclusive decir los primeros 6, 7 años de ministerio fueron bastante difíciles, especialmente como dice usted, en la economía uno está dependiendo totalmente del Señor y sirviendo 100% al Señor. Y sí, fueron momentos difíciles de prueba, pero en todo siempre he mirado a la mano del Señor, hermano. Él nunca nos ha dejado, Él siempre nos ha mostrado su mano sobre nosotros, su bendición sobre nosotros. Y como dije al principio, he aprendido a depender en todo, hermano, he aprendido a depender de mi Dios. Y Él nunca me ha fallado, nunca me ha dejado. Incluso uno de mis versículos favoritos que siempre hasta aún a mis niños se los estoy enseñando, que, que Él conoce las peticiones de nuestro corazón. Amén. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Entonces yo sé que si yo amo al Señor, me deleito en servirle, en hacer todo para Él, para su gloria, yo sé que Dios se va a encargar de todo lo demás, aún de las peticiones más pequeñas, aún de antojos o de que uno dice, oh, unos caprichos, ¿verdad? Sí, Pero Dios, hermano, cuando uno se entrega por completo a Él y le sirve con todo el corazón, el Señor hasta lo consiente a uno, hermano, y Él nunca nos ha dejado, siempre hemos visto su mano sobre nosotros, aún en momentos de necesidad, de prueba. El Señor siempre me ha mostrado que está ahí con nosotros y nunca nos ha dejado, nunca nos ha fallado. Y eso me motiva aún más a seguir sirviéndole a Él. Y sí, fueron momentos de prueba, pero ahora, hermano, veo que son necesarios esos momentos de prueba porque uno puede mirar la mano de Dios. Cuando uno está enfermo, uno clama y el Señor lo sana, entonces ya uno ve al Señor como su sanador. Cuando uno está en pruebas de economía, uno ora al Señor y depende de Él y uno aprende que el Señor es el proveedor de uno. Y así en todo, hermano, el Señor todo lo amén. que trae a nuestra vida lo permite con un propósito y Amén, amén. uno va creciendo en Él. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, hermana Cristel. Muchas gracias por su tiempo. No sé, quisiera darle algunas últimas palabras a los hermanos o a los amigos que nos están escuchando, ya para despedir. Amén, hermano. No, pues, verdad, uno, como dice usted, uno toma una decisión, hermano. Y cuando uno toma la decisión de servirle al Señor, de entregarse por completo a Él y dejar que Él obre en uno en todas las cosas, hermano, es la mejor decisión que uno puede tomar. Yo no me arrepiento
de haberme entregado al Señor. Antes le doy gracias a Dios que me llamó en mi juventud, que me permitió casarme con un hombre de Dios, y le doy gracias al Señor que si alguien por ahí está dudando en entregarse al Señor o no, no lo dude más, no espere más, entréguese por completo al Señor, sírvale a Él con todo el corazón y va a empezar a ver las maravillas de Dios en su vida. Amén, amén, amén. Qué hermosa historia de amor del Señor y de amor de pareja. Es precioso lo que Dios hace. Bueno, muchas gracias, hermana Cristel. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Y bueno, hasta aquí llegó el programa Mujer Virtuosa. ¿Quién la hallará?